Queridos hermanos, gracias al Señor que tenemos este medio para poder comunicarnos y agradecemos al Señor por su bendición. Estamos muy contentos porque estos días en la regional hemos tenido la participación de la mayoría de los pastores, presbíteros, y también hemos incluido en el mismo trabajo a hermanos que no teníamos antes. Así que eso es un alcance grande que nos dio este medio. Antes por la distancia no lo podíamos hacer, pero ahora gracias al Señor lo podemos hacer. Así que, hermanos, estamos más que complacidos también porque hemos descubierto la gran bendición y tesoro que tenemos y riqueza que tenemos espiritual de cada uno de los hermanos que han participado con la palabra, uno mejor que otro. Y bueno, eso es una, ¿cómo le voy a decir? Es una riqueza que nosotros tenemos maravillosa en nuestra asociación. Así que, hermanos, queremos proseguir este trabajo y estos días, hermano Miguel Dobo va a estar poniendo también en la lista, continuar con este trabajo que lo estamos haciendo bien, y nos da también el compromiso de poder meditar y estudiar, porque cada vez que nos toca a cada uno de nosotros, no sé lo que le pasa a usted, pero a mí me sigue pasando igual, entramos a investigar, porque por ahí nosotros tenemos palabras que ya tenemos, pero cuando nos ponen una carga y por ahí no es lo que nosotros acostumbramos, nos lleva a investigar. Y los hermanos hemos descubierto que han investigado, han preparado y han orado también porque ha salido con gracia del Señor, con un conocimiento de la palabra, de la historia, y eso es un logro muy grande. Queremos también, hermanos, cada 15, 20 días tener ¿cómo le puedo decir? Un tiempo, así como lo que estoy haciendo ahora, para poder comunicarnos con ustedes a través de este medio, video, y poder llevarle también alguna información, la palabra. Dentro de la regional hay 4 hermanos que han sido elegidos para estar al frente. Está hermano Miguel Dobos, está hermano Sergio Hall, y está Guillermo Vago, y también yo juntamente con ellos, trabajando en esto. Así que para nosotros es una responsabilidad grande, una preocupación grande, y bueno, nos lleva a buscar del Señor y a tratar de juntar, de comunicarnos, de tener esa comunión tan necesaria, porque estamos llevando la obra del Señor. Y esto es un gran equipo, y en este gran equipo queremos, hermanos, conocernos más. Hemos conocido hermanos que nunca le habíamos escuchado, y no le habríamos escuchado si no fuera a través de este medio, así que estamos más que contentos. No sabemos cuándo esto va a terminar y cuándo vamos a tener la libertad de poder congregarnos en las reuniones. Yo tengo un deseo ardiente de poder comenzar los cultos, pero bueno, el deseo no quita el hecho de poder aprovechar todos los medios que el Señor nos ha dado. Hermanos, quiero decirle también que hemos hablado también con la directiva de la asociación, la cual también estamos incluidos, y bueno, parece que en octubre, que siempre hacemos las asambleas, bueno, todo eso está postergado. También en personería jurídica no se puede hacer trámites por ahora, así que tampoco se puede hacer una reunión sin que ellos avalen y tengan el permiso. Así que todo eso está quietito allí. Pero aunque todo esté quietito, la palabra del Señor no está quieta. Y parte también del deseo es poder compartir la palabra del Señor, y palabra que tenga que ver con la necesidad nuestra y el deber nuestro como parte de la responsabilidad que tenemos de hablar claramente la palabra y marcar el rumbo. No un rumbo personal,
no una idea personal, sino lo que la palabra del Señor nos marca. Y estos días estaba leyendo las cartas de Timoteo, y entonces hice una predicación, un estudio, y quiero también compartirlo con ustedes en esta tarde. Y le invito también a que usted tenga el tiempito y la paciencia de escucharme, y pido también la gracia del Señor que me acompañe para poder desarrollarlo. En 2 Timoteo capítulo 4, una palabra es conocida, pero hermano, porque sea conocida no quiere decir que nosotros no la podamos compartir. El apóstol Pablo dijo: yo sé que ustedes ya lo saben, pero aunque lo sepan, es mejor volverla a repetir, que se asienta más las verdades en nuestros corazones. Dice así 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Hasta aquí la palabra. El apóstol Pablo comienza en el primer párrafo o en el primer versículo diciéndole: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Quería decirte que estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre que va a morir. Entonces ese hombre sabe que ya está próxima a su partida, y no obstante no está, como le puedo decir, apesadumbrado. Al contrario, está dispuesto para que con gozo dar la vida por el Señor, a quien Él puso como una causa. Qué importante, hermanos, saber que nosotros tenemos una causa para vivir y para morir. Y esa causa vale la pena. Aquí el apóstol Pablo está en Roma, lo sabemos. Timoteo está en Éfeso. También sabemos un poquito sobre quién es este discípulo, que tenía tan buen testimonio, que tenía también la herencia de la fe de su abuela y de su mamá, y que ahora habitaba en él, pero que también estaba lleno de presiones, como lo tiene cualquiera de nosotros. También había hermanos que querían entrar en el ministerio. Así que todo él estaba allí para corregir esos errores, para también levantar a aquellos que tenían capacidades y dones, pero también de acuerdo a los requisitos que estaban establecidos ya antiguamente, pero ahora recordado por el apóstol Pablo a Timoteo. Así que este hombre de Dios, Timoteo, como todos nosotros, un hombre con algún problema de timidez, no de carácter, de timidez. Entonces sufría todas esas presiones, y qué bien que le hizo el hecho de tener estas palabras, porque para Timoteo estas cartas, cuando le llegaba, hermanos, era como poner la chapa, ¿vio? Dice, no, esto no sale de mí, esto sale del apóstol.
Qué importante aquellas personas que están por encima de nosotros, que tienen esa autoridad y esa autoridad nos han sido delegadas a nosotros, nos han traspasado y qué bueno que nosotros tengamos de ellos ese apoyo para que podamos crecer. Así, queridos obreros, que estás creciendo en la obra del Señor, da gracias a Dios por el pastor que tenés, da gracias al Señor por los hermanos que ya han incursionado en el camino y por ahí te ponen el freno o por ahí te corrigen. Eso es buenísimo. Yo agradezco al Señor por mis mentores, agradezco al Señor por el hermano Vladimiro Puseni, agradezco al Señor por el pastor, el director Milton Pope, que fue un hombre de Dios que me guió, que me ayudó también. Y agradezco al Señor por todos aquellos hermanos que han hecho de mí, hermanos, hoy una persona que está centrada en la palabra del Señor, ya con un tiempo de experiencia en la obra del Señor, y hoy puedo tener la responsabilidad, pero el privilegio también de guiar a otros. Ahora, esto que hace el apóstol Pablo, nosotros también tenemos que hacerlo. Él le dice aquí a Timoteo, mira Timoteo, te encarezco. Esa palabra encarezco, diamarturomai, significa te protesto fervientemente. La Biblia de las Américas lo traduce así, te encargo solemnemente. 2 veces usa la palabra esta el apóstol San Pablo. En 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 21 también la usa. Y le dice, mirad, te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Ahora, esta palabra, hermanos, ilustrándola, es como aquel que te va a encargar algo que tiene de mucho valor y que de ese encargo depende tu vida, tenés que cuidarlo. Tenés que cuidarlo allí, tenés que valorarlo, porque es algo importante. Acá, en esta gran responsabilidad que ha asumido Timoteo, ahora pone el apóstol Pablo por testigo. Fíjese que ahí solamente está recibiendo la carta a Timoteo y Pablo la está escribiendo, pero el Señor está presente, Dios mismo está presente y el Señor Jesucristo. Esto, hermano, tenemos que saber. La Biblia dice al obrero, preséntate a Dios aprobado. Siempre que nos vamos a presentar para hacer algún trabajo espiritual, lo hacemos delante del Señor. Dios no solamente nos da esa gracia, sino que Dios es testigo. Acá Él es testigo. El solemne encargo es testigo Dios y el Señor Jesucristo. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos. Mire, hermanos, en su manifestación y en su reino. La palabra manifestación, epifania, va dirigida a ese retorno del Señor cuando Él venga en gloria, cuando Él se manifieste en el arrebatamiento de la iglesia. Todos nosotros, los siervos del Señor, lo que hemos recibido, vamos a ir al tribunal de Cristo. En ese tribunal de Cristo no para juicio si soy salvo o no soy salvo, pero sí también para dar cuenta. El apóstol Pablo, acusado por algunos que decían, este predica por motivo personal. Y entonces él se dirige al tribunal de Cristo. Él dijo, ni yo mismo me juzgo, tengo quien me juzga. Así que un día todos nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo y lo que Dios nos dio, vamos a tener que dar cuenta de lo que Él nos dio. Así que nosotros vamos a estar allí. Eso es antes de recibir la recompensa. Vamos a tener que arreglar
las cosas que no se arreglaron aquí. El apóstol Pablo dice, ¿quién eres tú que juzgas al otro? ¿Por qué juzgas al otro? Porque todos nosotros vamos a tener que dar cuenta en ese tribunal. Siempre está esas cuestiones, vio que mayormente nosotros juzgamos el de la otra iglesia y juzgamos a aquel y juzgamos a aquel. El apóstol Pablo dice, nosotros no tenemos que juzgar. Es el siervo del Señor, no siervo nuestro, y un día tenemos que dar cuenta delante de él. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando el Señor venga, va a haber dos juicios acá para entrar el milenio. Uno tiene que ver con Israel y otro tiene que ver con las naciones. Israel, para entrar en la tierra prometida, va a pasar por la vara. Los que pasen van a ser aquellos que han sido, se han aferrado al Señor y han creído en Él. Porque tiene que ver la salvación, no tiene que ver por obra ni porque soy judío. Y también en San Mateo capítulo 24, versículo 31, habla que cuando Él venga en el trono de su gloria, va a reunir a todas las naciones. Así que ese Dios que juzga, y después vamos a tener el juicio final, no nosotros, ¿no? Pero aquellos, los muertos. Pero en esos juicios nosotros no vamos a un juicio, vamos a un tribunal. No quiero detenerme mucho en esto, hermano. Pero lo importante es que vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Mire, vamos al libro de Hebreos, el capítulo 13. Hebreos capítulo 13, el versículo 17. No sé si usted, querido hermano, yo creo que sí, pero viene bien también un recordatorio. Capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Esta expresión, vamos a tener que dar cuenta de todos nuestros congregados, de los que el Señor nos dio. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que, hermanos, de las personas que el Señor nos dio, vamos a tener que dar cuenta un día. Hechos, el capítulo 20, el apóstol Pablo reúne allí en Mileto a todos los ancianos de Éfeso. Él se va a despedir de ellos. Y en parte saca un párrafo de todas las palabras que dijo el apóstol San Pablo concerniente a este tema. Hechos capítulo 20, versículos 26. Y dice así, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Nosotros somos como la figura de aquel atalaya que el Señor nos puso para mirar mucho más arriba de lo que el común de las personas. Nos dio su Santo Espíritu, nos dio el ministerio, juntamente con la imposición de la mano, nos dio dones también. Y el Señor nos dio discernimiento, conocemos, entendemos. Ahora, el hecho de esta revelación del Señor a nuestra vida, depende también nuestra tremenda responsabilidad que no solamente nos dio el Señor, sino que nos dio también la iglesia, que nos llamó también, o sea, nos aprobó también, ¿vio? El Señor llama a la iglesia a prueba. Así que somos como el atalaya. La vida de los que estaban bajo la vigilancia del atalaya dependían de él. Vuelvo nuevamente al comienzo. Te encarezco delante de Dios solemnemente el ministerio que el Señor nos ha dado. Es un gran privilegio, pero es una tremenda responsabilidad. Y le dice en el versículo 2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es el contenido del encargo. Hay 6 directivas. Es muy importante. La primera le dice que prediques.
La palabra querupso es la palabra que se traduce como predicar, proclamar, pregonar como un heraldo. Y nosotros, hermanos, tenemos que predicar. El Señor nos dio gracia, talento para predicar. En cualquier lugar donde tú lo hagas, que prediques. Tenemos que predicar. Dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es la herramienta que el cielo eligió para que a través de la predicación de la palabra del siervo del Señor ungido, con gracia de lo alto y con contenido de la Biblia, predique y pregone, y el Espíritu Santo que convence de pecado hace que las personas vengan y alcancen arrepentimiento para salvación. Nosotros somos parte, hermano, de eso diseñado en el cielo. Es una obra del Señor. Dice que prediques la palabra. No que prediques otra cosa, que prediques la palabra. Quiero leerles algunos textos. No voy a ir a los textos para no irme muy largo, pero el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2 y el versículo 4. Dice, yo no he venido a predicarlo con sabiduría humana. O sea, no podemos predicar humanismo. El humanismo tiene que ver con la filosofía del mundo. Usted sabe que cuando hablamos de la filosofía nos vamos a regir a ese lado opuesto que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. El humanismo considera que el hombre es bueno en sí. La Biblia dice que él es pecador y está perdido. Entonces el humanismo tiene que ver con el hombre, está centrado en el hombre. La doctrina está centrada en Dios. Dice el humanismo hueca sus sutilezas y tiene que ver con lo que hoy se llama la psicología. El problema no está en el corazón, el problema está en la mente, según los hombres. Para nosotros el problema no está en la mente, para nosotros el problema está en el corazón del hombre salen todas aquellas cosas. Dios quiere cambiar no la mente, Dios quiere cambiar el corazón. Y cuando cambia el corazón, nos hace una nueva criatura, nos da una mente nueva. El Señor no arregla lo que está arruinado. Estoy hablando de la persona cuando viene el Señor. El Señor hace una nueva criatura. El Señor no arregla la casa. El Señor compra una casa nueva, pero nueva totalmente en todas las áreas. Somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo. Pero también, hermano, hay aquellos que se predican en sí mismos. 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, que dice así, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Pero esta primera parte, hay aquellos que se predican a sí mismos. O sea, cuando yo me predico a sí mismo, me estoy poniendo en lugar de Cristo. Y la palabra Cristo quiere ser ungido. La palabra Cristo es ungido. Viene de la palabra Mesías en el hebreo. Cristo en el griego es el ungido. Entonces cuando yo soy el ungido y hago que toda la gente me mire a mí en vez de mirar a Cristo. El apóstol Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Hermanos, solamente somos siervos del Señor. Nada más. El Señor nos usa por su misericordia, no por un mérito personal. Porque todo lo que tenemos y lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia, para la gloria del Señor. Cristo tiene que ser visto en nosotros, no nosotros. Pero también en 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 4, dice, porque si viene alguno también predicando a otro Jesús que el que hemos predicado. Entonces hay algunos hermanos que están dentro o sobre un púlpito y cuando predican, usted encuentra que están predicando un evangelio que no es este. El Jesús que están mencionando no es el Jesús de la Biblia. Así que nosotros, hermanos, tenemos que saber que
no podemos predicar, como Gálatas 1:9, un evangelio diferente. Pablo a la vez también decía que algunos predicaban a Cristo por envidia y por contienda, no sinceramente, para contender y añadir aflicción a mis prisiones, dijo el apóstol Pablo. ¿Lo condenó? No, no lo condenó a ellos. Al contrario, él dijo, algunos predican por amor, otros para contender, pero el asunto es que yo me gozo, porque de alguna manera u otro, Cristo es anunciado. Así que, hermanos, pero no obstante esto, están predicando la verdad. Lo hacían para que el apóstol Pablo escuche que a ellos les va bien y a él le va mal. Pero no podemos predicar ni humanismo, no podemos predicar a nosotros mismos, ni podemos predicar a otro Jesús. Tenemos que predicar al Jesús de la Biblia. El apóstol Pablo dice, Timoteo, predica la palabra. Queridos hermanos, el contenido del mensaje que yo debo dar no es mi elocuencia ni mi resultado. Yo tengo que predicar a Cristo. Eliseo estaba con los hijos de los profetas y fueron a buscar en el medio del bosque para comer, y uno encontró una calabaza silvestre pero no sabía lo que era y lo metió en la olla, y cuando lo metió en la olla hicieron el guisado, y cuando estaban para comer uno gritó, Padre mío, hay muerte en la olla. Queridos hermanos, en nuestras predicaciones tiene que haber vida. Cualquier otra predicación que no tenga Cristo y la doctrina de la Biblia produce muerte. Le dice el apóstol ahí en el párrafo que estamos leyendo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. La palabra instar, efestemi, significa pararse al lado, estar presente, hacerlo amistosamente o de otra manera. Un ejemplo de esta ilustración, nosotros lo podemos tener, puedo comentar, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Mi mamá, cuando llegaba la hora de la merienda, entonces era la hora de la merienda, pero era la hora de la tarea también. Y como éramos muchos hermanos, ella aprovechaba ese momento para que, bueno, ahora saquen las hojas, hagan las tareas que tienen que hacer, y entonces ella, mientras estábamos ahí, ella iba haciendo una torta frita, iba preparando todas las cosas, y nosotros haciendo la tarea. Bueno, y siempre estábamos los más vagos, los más atorrantes, y que no queríamos hacer la tarea. Entonces ella se ponía ahí al lado, y decía, ¿estás haciendo la tarea? Sí, mamá. Y hacíamos cualquier cosa, pero no hacíamos las tareas. Entonces mi mamá se ponía al lado, amistosamente, y nos decía, mira, mi hijo, hay que hacer la tarea porque esto es así. Y cuando veía que no hacíamos la tarea, ya entonces la amistosamente que estaba allí ya cambiaba de parecer y nos instaba a hacer lo que ella, o la tarea. Mire, nosotros no solamente tenemos que predicar, tenemos que instar. Judas capítulo 23, en la nueva versión internacional, dice así, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Siempre en la iglesia hay un rengo, y ese rengo contagia a otro rengo. Pero la Biblia dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Y ese es el trabajo nuestro en la iglesia. En la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que enseñar a hacer y estar ahí para que lo haga. Pero siempre yo tengo que ser el modelo.
no haga hacer lo que usted no hace. En Filipenses capítulo 4, versículo 9, el apóstol dice estas palabras: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuándo lo hacemos? A tiempo y fuera de tiempo. El hombre de Dios no tiene horario. Tenemos que estar, hermano, dispuestos a atender todas las necesidades en cualquier momento. Pero tenemos que pararnos al lado de nuestros congregados y hacerles hacer. Tenemos que instarle, tenemos que animarle para que lo haga. Y cuando no lo haga y son cabeza dura, tenemos que también ponernos allí como mi mamá se ponía conmigo, hermano, y dice, ¿lo haces o lo haces? No queda otra. Y así aprende. Usted sabe que cuando una oveja era muy revoltona y no se quedaba, agarraba el pastor que pastoreaba las ovejas y le quebraba la pata. Entonces, como era muy andariega, le cobraba, y ahí no quedaba otra que ser ayudada por el pastor. Y esa quebradura de la pata le enseñaba a tener tanta relación y dependencia del pastor que se acomodaba. Creo que la ilustración basta y sobra. Pero también dice el apóstol Pablo, predica, insta, redarguye. Hermanos, la palabra redarguir proviene de la palabra griega alenjo. Significa refuta, contradice, impugna, acusa, reprende. Es una palabra, hermanos, en el cual, para entenderla más, vamos a otros versículos, porque la misma Biblia te da claridad. Jesús dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me acusa? En Juan capítulo 3, versículo 20, en nosotros dice, porque todo aquel que hace lo malo y aborrece a la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Acá la palabra reprendida es la palabra alenjo, o sea, descubierto, acusado. Nosotros también tenemos esa palabra alenjo, que es traducida también acusados, que aquellos que llevaron a esta mujer, que la encontraron en el adulterio, al Señor. Y dice, y ellos acusados por su conciencia, redarguidos por su conciencia, ¿no? Entonces la conciencia ahí le descubre. En Hebreos capítulo 12, versículo 7 dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, cuando habló la palabra y te descubrió. Bueno, esta palabra aquí tiene que ver con que el obrero tiene que redarguir. Y tiene que tener el hecho de redarguir, es acusar cuando algo el Señor te da luz sobre alguna condición de las personas. Nosotros tenemos que corregir lo que está deficiente. En 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo ve que allí en Corinto, en esta iglesia, hay uno que tiene la mujer de su padre. Y los hermanos de Corinto estaban envanecidos. No sé si tenían un concepto de la gracia totalmente errónea. Y entonces el apóstol Pablo dice, reunido mi espíritu y vosotros, ¿no? Entonces ahí manifiesta el pecado abiertamente. No se calla. No tenemos que callarnos, hermanos. Cuando vemos que algo está mal, tenemos que acusar. Tenemos que refutar a aquellos también que quieren entrar, o poner alguna cosa mala. Vio que en la iglesia hay comentarios y por ahí hay chisme también y hay problemas, y nosotros tenemos que enfrentar, tenemos que redarguir, tenemos que acusar a los que deben ser acusados y apartarlos también.
¿Cuesta eso? Muchísimo, muchísimo. Pero tenemos que hacer. ¿Sabe qué decía el proverbio? Saca al chismoso y cesará la contienda. Eso en cuanto a eso. Pero hay muchas otras cosas, hermano. Así que el apóstol Pablo está allí diciéndole a Timoteo, mira Timoteo, este es tu trabajo. No solamente lo lindo, hermanos. Cuando vos empezás a redarguir, va a tener problemas, ¿vio? Porque se van a querer levantar contra vos. Pero uno tiene que mantenerse firme, recto en la palabra del Señor. Pero también le dice allí, reprende. Hemos usado también la palabra reprendido, ¿no? Anteriormente, pero la correcta era redarguir, que se traduce como la palabra reprender. Pero acá la palabra reprender no proviene de esa palabra alenco, sino epitamao. Epi quiere decir sobre, imponer sobre. O sea, la idea es censurar, prohibir, amonestar, disciplinar. Y vuelvo a tomar nuevamente la misma escritura del apóstol San Pablo, allí en Corinto. Entonces allí en Corinto el apóstol dice, reunidos mi espíritu juntamente con vosotros, el tal se ha entregado a Satanás. Uno tiene que reprender, tiene que disciplinar, tiene que, hermanos, corregir lo que está mal. Es muy difícil, pero es como una casa. Mi papá, mi mamá me reprendían, pero también me castigaban, me disciplinaban. Y nosotros tenemos que tener ese concepto de la disciplina. Hoy son muy pocas las iglesias que disciplinan. Claro, hoy se ha crecido tal y hay multitudes. Y mayormente se pierde el concepto de iglesia local, de familia. La iglesia es una familia, donde todos tenemos que aportar para el bien de la familia, aún en nuestro comportamiento. Mire, el Señor nos da el principio en San Mateo capítulo 18 y el versículo 15 hasta el 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Los pasos tan importantes que hay que dar en cuanto a estas cosas. Esto tiene que ver con el encargo que el apóstol Pablo le da a Timoteo y a nosotros también. Tenemos que predicar, tenemos que instar, tenemos que redarguir, tenemos que reprender y tenemos que exhortar. La palabra exhortar dice exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra exhortar, paracaleo, significa llamar cerca. Es una palabra que también va para el Espíritu Santo, ¿no? Él es el consolador, aquel que consuela, aquel que anima, aquel que conforta. Esa es la palabra paracaleo. Cuando mi mamá nos llamaba y habíamos hecho algo malo, entonces agarraba el libro de los proverbios y tenía todos esos proverbios que tienen que ver con la honra del hijo hacia los padres y también del castigo, ¿no? La disciplina. Nosotros cuando leíamos, lo escuchamos, el libro de los profetas, de los proverbios, sabía que después de esto venía esa varita que era bravo, porque antes había pantalón corto, hoy tienen todos pantalón largo, pero en ese tiempo era pantalón corto. Y mamá agarraba la vara y nos daba. Pero después nosotros íbamos, después de haber llorado en la pieza, nos íbamos y mamá estaba con sus brazos grandes para abrazarnos, para acariciarnos, para alentarnos. Nunca falte el hecho de exhortar, de consolar, de llamar cerca a aquel que fue disciplinado, que no vea que eso es un castigo y nunca más. El apóstol Pablo fue duro con esta persona. Dijo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne.
Pero acá nuevamente se le llama, en 2 Corintios, el capítulo 2, nuevamente se llama a esta persona que había hecho semejante acción. Ahora él se arrepintió, él dejó a la mujer de su papá. Y, ¿no? Capítulo 2, tenemos de 2 Corintios, y está allí esperando. Y los hermanos de Corintio, que antes no habían tomado ninguna disciplina con él, ahora también lo dejaban nomás. No hay que dejar que se muera la persona. Hay que llamarle nuevamente. Capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí solo, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros, más bien, debéis perdonarle y consolarle. La palabra consolarle es paracaleo, llamarle cerca, para que no sea consumido en demasiada tristeza. Ahora estos 5 puntos, hacelo con toda paciencia. La palabra paciencia es macropsumia. Tiene que ver con ese temperamento largo. Se traduce en otras partes, macropsumia, longanimidad. También en segunda de Timoteo, cuando habla del siervo del Señor, dice, porque el siervo del Señor no tiene que ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Vio? Ese carácter paciente que necesita aquella persona que tiene debajo de él la responsabilidad de tener muchos otros que tienen distintos caracteres, pero él tiene un propósito, presentarlos al Señor y que Cristo sea formado en sus vidas. Ahora, vio, algunos son muy listos en contestarte y te dicen, pastor, discúlpeme, pero el Señor todavía no terminó conmigo, ¿no? Y es verdad. Entonces nosotros tenemos que tener esa paciencia, ese carácter. El Señor era lento para la ira, pero grande en misericordia. Así que el Señor era así, pero también con mucha paciencia y doctrina. Didache, la palabra doctrina es didache, métodos, enseñanza, aprendizaje. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tenemos que, hermanos, leer la Biblia, estudiar la Biblia, enseñar la Biblia, exhortar, animar para que lo hagan también. Este es nuestro trabajo en la obra del Señor. Este era el encargo solemne del apóstol San Pablo y tiene un porqué. Y dice el porqué. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a la fábula. Porque vendrá tiempo. Hermanos, si usted no cree que hoy es el tiempo de lo que estamos viviendo, tenemos una sociedad totalmente enferma, una sociedad que está perdiendo los valores, está perdiendo los principios, que desconoce a Dios, desconoce también las verdades de Dios que están implícitas dentro de la mente y de la conciencia y del corazón de todos los hombres. Están anulando su conciencia. Políticos, gente del alto estudio, negando al Dios y su palabra. Este es el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo difícil, pero también habla del obrero. Se vendrán tiempo hoy en que no sufrirán la sana doctrina. Y la palabra sufrir tiene que ver con esa situación que sufre el obrero y que lo estamos padeciendo porque vivimos en una sociedad mundana y porque los que quieren predicar el evangelio
directamente, como la palabra del Señor, va a sufrir persecución. El que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Nosotros no estamos para enseñar moral al mundo, pero estamos para enseñar la palabra del Señor a la iglesia. Ahora la iglesia está en el mundo y el mundo es consciente de la forma que nosotros vivimos. Y el mundo está en contra de la forma que vivimos, porque la iglesia es como una luz contra las mentes oscuras. El apóstol Timoteo no quería esa situación de sufrir. No queremos sufrir, no queremos ser diferentes, no queremos que la gente se nos burle y nos trate de retrógrados y cuantas cosas. Pero el apóstol Pablo le decía a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Él también lo sufría, estaba en la cárcel por sufrir. Así que, hermanos, hay un cartel grande de una iglesia, entre comillas, que dice, pare de sufrir. Cuando la Biblia dice, sufre como buen soldado de Jesucristo. Tenemos que sufrir. A este mundo, hermanos, estamos predicando un evangelio que va contra los principios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabe que la palabra sana doctrina es una palabra que por ahí algunos la tienen muy en alto y otros la han menoscabado? Pero cuando nosotros hablamos de la sana doctrina, va a encontrar que en varias partes de la Biblia, por ejemplo, tenemos la palabra sana doctrina en 1 Timoteo capítulo 1:10. Y si nosotros tenemos la palabra en la Biblia, es la palabra del Señor. Capítulo 1 de 1 Timoteo, el versículo 10, dice que la palabra esta, o la ley, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahí tenemos la mención. En capítulo 6 del mismo libro, 1 Timoteo, y el versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad. Vamos a 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 3 es el que hemos compartido. Tito 1:9 dice así, Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Ahora nosotros tenemos, poquito más anteriormente también, la palabra esta que tenemos acá, pero se me fue, no importa. Tito 1:9, 2:1, esta es la palabra, 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En Tito 2:8, palabra sana e irreprochable, ¿vio? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Así que nosotros tenemos acá todos estos versículos que tienen que ver con la sana doctrina. Pero quiero decirle, hermano, que nosotros no somos salvos por la sana doctrina. Porque la sana doctrina tiene que ver con esa conducta como resultado de una vida nueva. ¿Vio? Entonces nosotros somos salvos primeramente por la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? La doctrina tiene que ver con todo lo concerniente a lo que la Biblia dice sobre la persona y obra de Cristo. Él es Dios, Él fue enviado del Padre,
Él vino, vivió en santidad sin pecado, murió por todos nosotros, resucitó al tercer día, se sentó a la diestra del Padre, va a volver en gloria a llevar a su iglesia, va a gobernar sobre la tierra por 1000 años. Todas las cosas van a ser sometidas a Cristo. Él es verdadero hombre, Él es verdadero Dios. Él es parte de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es el creador del cielo y de la tierra. Dios por medio de Cristo hizo todas las cosas y todas las cosas las sustenta con su poder. La obra de Cristo hace del creyente, hermanos, una nueva criatura. A través de la obra del Espíritu Santo se nos mandó a todos nosotros para que prediquemos este evangelio. El que creyere en Cristo, no importa su condición, no hace falta que sea santo, puede ser el vil pecador, el más arrastrado, pero si pone su fe en Cristo es salvo. No somos salvos por la sana doctrina, sino como hoy somos salvos, hermanos, como resultados tenemos una evidencia en una conducta sana. Eso es la sana doctrina. El resultado de la obra de Cristo. Es lo que dijo Santiago en otras palabras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y la sana doctrina tiene que ver, en Tito te lo va a decir también, vas a ver que él va a hablar sobre los ancianos tienen que ser sobrios, prudentes, las ancianas tienen que ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no dadas al vino, las mujeres jóvenes, esposas, tienen que ser sujetas a sus maridos, los jóvenes tienen que ser respetables, los siervos tienen que ser sujetos a sus amos, no respondones. Hemos leído también en primera Timoteo, lo que está de acuerdo con la sana doctrina, entonces lo que es la fornicación, el adulterio y demás cosas, todo eso tiene que ver con la sana doctrina, un cuerpo sano. Si nosotros hemos sido salvos, al momento que el carcelero fue salvo, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No podemos poner la sana doctrina primero. Cristo tiene que estar primero. Como resultado de su obra, nosotros, hermanos, somos sanos. Hay una vida sana. Si no hay una vida sana, algo no anda bien. O no hubo una verdadera regeneración. Tenemos que saber si somos salvos. Porque no somos salvos por mantenernos, hermanos, en esta conducta. No. Como resultado de nuestra salvación, mantenemos esta conducta. La doctrina salva. La sana doctrina santifica. Pero no. En Tito, hermanos, capítulo 2, versículo 10, tenemos no solamente la sana doctrina, sino que también tenemos el adorno de la doctrina. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y yo encuentro acá otro puntito más. Encuentro la doctrina que salva, la sana doctrina que santifica, y el adorno de la doctrina. Mire, la palabra adorno es la palabra griega cosmeo. De ahí viene la palabra cosmos, el mundo, y que tiene que ver con el ornamento y el orden del mundo. La palabra cosmeo o adorno también se traduce, o sea, lo usamos nosotros en la palabra cosmetología. Todos los cosméticos que se pueden usar para el adorno. Así que esa palabra cosmeo, en 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 9, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, dice, asimismo que las mujeres se atavíen. Bueno, la palabra atavíen es la palabra adorno, es la palabra cosmeo. Atavíense de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces habla de un adorno que no sea el externo. Ahora no quiere decir que uno no se adorne, pero el adorno principal tiene que ser acá en el interior. El adorno acá, que en primera de Pedro, el capítulo 3, nos da mayor amplitud sobre esto. Primera Pedro capítulo 3, el versículo 3 dice,
considerando, versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en un incorruptible ornato. El ornato era el adorno, esa joya que se ponían, pero interiormente, esa joya interior. Ahora no habla solamente para las mujeres, hermano, habla para nosotros también, de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Mire, usted puede, lo figuro de esta manera, usted puede ser salvo por medio de la doctrina, creyó en Cristo. Usted tiene una sana doctrina, se mantiene y se conduce correctamente de acuerdo a la palabra del Señor en todo lo que usted tiene que ver en el tránsito de la vida, en las relaciones de la vida. Pero tiene un carácter tan feo, tan desagradable, y entonces nadie quiere estar con usted. Pero cuando usted tiene ese carácter afable, apacible, bueno, ¿no?, manso, alegre, y todos quieren estar con usted, es tan lindo estar con usted. ¿Por qué la gente quería estar con Jesús? No solamente porque Él les sanaba, sino porque Él, cuando hablaba, tenía una calidez. Y no solamente cuando hablaba, sino cuando estaba con los discípulos, había calidez en el Señor. Ellos querían estar con Él. Y así, hermanos, quiero decirle que la doctrina salva, la sana doctrina santifica, y el adorno de la doctrina es la gracia que el Señor nos da. El carácter de la gente. Entonces dice ahora en el versículo que sigue, versículo 3, capítulo 4, versículo 3, dice: no van a sufrir la sana doctrina, sino que la gente, teniendo comezón de oír, se amontonará al maestro conforme a sus propias concupiscencias. La gente hoy tiene comezón de oír, pero no quiere obedecer. Conforme a sus concupiscencias. La palabra concupiscencia es la palabra epensumia, que en otras partes se traduce como avaricia. La avaricia es el deseo de tener lo que el otro tiene. Amontonar, amontonar, amontonar. Y no quiere la palabra del Señor, no quiere que le hablen lo recto, que le marquen el punto. En el capítulo 30, Israel llegó a un estado así que le pedía al profeta que no le hable. En el capítulo 30 y el versículo 9, mire, es la misma clase de personas que nosotros también estamos viendo hoy. Ojalá que no seamos nosotros. Dice ahí el profeta allí desde el versículo 9 en adelante: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticen lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Dejad el camino, apartaos de la senda, y quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Es la misma clase de persona. Ahora, como resultado de todo esto, el profeta dice: por tanto el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, se va a caer la casa, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Tenemos que cuidar a nuestra gente, la que el Señor nos dio, porque no son nuestras ovejas, son las ovejas del Señor.
El Señor nos dio esta responsabilidad. Ahora hay dos clases de obreros con respecto a esto. Están aquellos que hablan lo que la gente le gusta escuchar. Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a la avaricia, a la codicia de la gente, conforme a esos maestros. De ellos dice va a haber montones de esto. Se van a amontonar. Hay otras clases de obreros. Y en el versículo 5 dice, pero tú, sé sobrio en todo. Sacate los humos, moderate, no te marees. Hermanos, tenemos que pensar de nosotros con cordura. Tenemos que pensar que lo que tenemos fue dado del Señor. Y es grande el encargo y tenemos que dar cuenta. Y cuando damos cuenta vamos a tener consecuencias. Cuando nosotros no hablamos lo que tenemos que hablar y no corregimos lo que tenemos que corregir. Ahora esto va a traer situaciones, no le va a gustar a la gente. Por eso la Biblia dice, soporta las aflicciones. Tenemos que aprender a sufrir. Haz obra de evangelista, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Cumple tu ministerio. Para terminar, hermanos, yo tengo que decirles a ustedes, como también me digo a mí mismo, todos los días, ¿en qué lugar me sitúo? ¿Cuál de estas dos clases de maestros están en mi mente, en mi ego o en mi sobriedad? Y somos ineficaces, somos inútiles, no somos nada. Y a eso que no somos nada, el Señor nos eligió para avergonzar a lo que es. Porque todo lo que tenemos es por la gloria y la gracia de Dios. Y es para su gloria, no es para nosotros. Así que, gracias al Señor por el misterio que Dios me dio. Gracias por el misterio que Dios le dio a ustedes. Yo soy consciente cada día, hermanos, que tengo que acercarme más al Señor porque la gracia fluye a través de Él y en comunión con Él. Y que sea el Señor glorificado en nuestras vidas. Hasta acá mis palabras creo que han sido abundantes y Dios te bendiga. Dios bendiga cada una de las congregaciones que pertenecen a nuestra asociación, una más dentro de todas. Pero el Señor nos dio para estar nosotros aquí y en el cual yo valoro, aprecio, por cuando no tenía nadie que me ampare, esta asociación me amparó. Ahora entiendo que Dios no va a venir a buscar la asociación, Dios va a venir a buscar la iglesia. Dios no va a pedirle a la asociación que rinda cuenta delante de Él, nos va a pedir a nosotros como obreros, como siervos del Señor. Así que hermano, sé fiel al Señor. Dios te bendiga. Paz del Señor.